Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Hans Holbein. Él fue un pintor y grabador germano-suizo que trabajó en un estilo renacentista del norte y es considerado uno de los más grandes retratistas del siglo XVI. También produjo arte religioso, sátira y propaganda de la Reforma, e hizo una contribución significativa a la historia del diseño de libros. Se le llama el joven para distinguirlo de su padre, Hans Holbein el Viejo, un consumado pintor de la escuela del gótico tardío. Holbein viajó a Inglaterra en 1526 en busca de trabajo por recomendación de Erasmo de Róterdam. Y entró en los círculos de grandes personajes de la corte Tudor, como Tomás Moro, Ana Bolena y Thomas Cromwell, llegando a ser empleado como pintor del rey Enrique VIII. Sus retratos de la familia real y los nobles son un registro de la corte en los años en que dicho rey afirmaba su supremacía sobre la Iglesia de Inglaterra. Esta biografía está realizada por las peticiones de Melissa M., Carla Hernández y de Harold Quintero. Sin más, comenzamos. Hans Holbein el Joven fue un pintor renacentista alemán famoso por sus retratos. Un artista versátil y un excelente dibujante, Holbein se realizó en diferentes medios, desde grabados en madera hasta murales. Entre sus obras más reconocidas se encuentran los retratos de miembros clave de la corte de Enrique VIII de Inglaterra, que incluyen al propio rey, varias de sus reinas y estadistas como Sir Thomas Moro. Una característica distintiva de las pinturas de Holbein es la atención que presta a la ropa extravagante del periodo Tudor. Hans Holbein nació en Augsburgo, Alemania, durante el invierno de 1497 a 1498. Su padre fue el célebre pintor Hans Holbein el Viejo, que se especializó en obras de arte religiosas. Hans el Viejo pintó retratos, y sus bocetos sobrevivientes revelan que su hijo heredó su habilidad para representar el carácter a través de los detalles. El tío de Hans el Joven, llamado Sigmund, también fue un destacado pintor, y los genes familiares encontraron una mayor expresión en el arte cuando su hermano Ambrosio también comenzó a pintar. Después de estudiar en el taller de su padre, Hans el Joven fue a Basilea, Suiza, en 1515 y allí se convirtió en un excelente dibujante, haciéndose de un nombre con sus diseños de grabados en madera para hacer grabados. Poco más se sabe sobre la vida privada del artista, ya que no sobrevive ninguno de sus papeles o cartas, pero sí lo conocemos por sus muchas obras de arte que hoy adornan museos de todo el mundo. Los grabados en madera se usaban típicamente para ilustrar libros impresos, y el trabajo de Hans se usó en las portadas de ofertas tan notables como la Utopía de Sir Thomas Moro y la traducción al alemán del Nuevo Testamento, de Martín Lutero. Hans se unió al gremio de pintores en Basilea y se casó con la viuda de un curtidor en 1519. Se convirtió en ciudadano suizo en 1520 y continuó obteniendo diversos empleos, como hacer diseños para vidrieras y grabados para orfebres. También pintó murales en casas particulares y creó un decorado para la gran sala del ayuntamiento de su ciudad adoptiva. Alrededor de 1520, produjo el cuerpo del Cristo muerto en la tumba, que es una representación muy realista de un cadáver en descomposición, incluso si el cuerpo es anormalmente alargado. Esta influyente pintura se encuentra ahora en el Museo de Arte de Basilea. Los retratos notables de este periodo incluyen el burgomaestre y su esposa en 1516 y Bonifacio Amerbach, un erudito humanista, en 1519. Estos primeros retratos ya mostraban el estilo de Holbein y la influencia del arte renacentista del norte en general. La fuerte mirada del retratado se representa cuidadosamente, mientras que el rostro a menudo se deja curiosamente impasible. El uso de la silueta da profundidad a la imagen. Además, los objetos que incluyen flora, fauna y elementos cotidianos se incluyen dentro de la pintura para sugerir sutilmente el trabajo, los intereses y el carácter de la persona. En Basilea, Hans conoció a uno de los grandes eruditos del humanismo renacentista, Erasmo de Róterdam. Hans pintó al erudito 3 veces y un retrato, creado en 1523, muestra a Erasmo convenientemente rodeado de libros. Este retrato se encuentra ahora en la Galería Nacional de Retratos de Londres. Hans también proporcionó ilustraciones impresas para una edición de Elogio de la locura de Erasmo.
Otra serie famosa de Holbein de 41 grabados es La Danza de la Muerte, pintada alrededor de 1525. Hans luego produjo un célebre retablo para una iglesia en Darmstadt, Alemania, en 1526, llamado La Madonna Meyer. El artista viajó a otras partes de Europa, visitando Milán, Italia, en 1517, y Bourges, Francia, en 1524. Holbein interrumpió su viaje hacia Amberes, donde entregó una recomendación de Erasmo a Peter Giles. En Amberes, también compró algunos paneles de roble y pudo haber conocido al pintor Quentin Matsys. En 1526, probablemente como consecuencia del papel de Basilea como un fuerte centro del reformismo protestante y la consiguiente restricción de las artes, Holbein se mudó a la Inglaterra Tudor durante 2 años. Allí fue recibido por Sir Thomas More, quien también le hizo una serie de encargos. Tu pintor, mi querido Erasmo, escribió More, es un artista maravilloso. Holbein pintó el famoso retrato de Sir Thomas More y otro de More con su familia. El retrato de grupo, original en concepción, solo se conoce a partir de un boceto preparatorio y copias realizadas por otras manos. Según el historiador de arte Andreas Beyer, la obra ofreció el preludio de un género que solo ganaría verdadera aceptación en la pintura holandesa del siglo XVII. También sobreviven 7 grandes estudios relacionados de miembros de la familia More. Durante esta primera estancia en Inglaterra, Holbein trabajó en gran medida para un círculo humanista vinculado a Erasmo. Entre sus encargos estaba el retrato de William Warham, arzobispo de Canterbury, propietario a su vez de un retrato de Erasmo, también de Holbein. Holbein también pintó al astrónomo y matemático bávaro Nicolas Kratzer, un tutor de la familia More, cuyas notas aparecen en el boceto del artista para su retrato grupal. Aunque Holbein no trabajó para el rey durante esta visita, pintó los retratos de cortesanos como Sir Henry Guilford y su esposa Lady Mary, y de Anne Noble. En mayo de 1527, el maestro Hans también pintó un panorama del asedio de Terouanne para la visita de los embajadores franceses. Junto con Kratzer, ideó un techo cubierto de signos planetarios, bajo el cual cenaban los visitantes. El cronista Edward Hall describió el espectáculo como mostrando toda la Tierra, rodeada por el mar, como un mapa o un carro. En agosto de 1528, Holbein compró una casa en Basilea y se convirtió en vecino de Jerónimo Froben. Por esta casa pagó 1/3 por adelantado. Es de suponer que regresó a casa para preservar su ciudadanía, ya que solo se le había concedido un permiso de ausencia de 2 años. Enriquecido por su éxito en Inglaterra, Holbein compró una segunda casa vecina en 1531, por la que inicialmente adelantó solo 1/7 parte del precio y pagaría una tasa anual durante los siguientes 6 años. Durante este periodo en Basilea, él pintó el cuadro llamado La familia del artista, que muestra a su esposa Elsbeth con los 2 hijos mayores de la pareja, llamados Philip y Caterina, evocando imágenes de la Virgen y el Niño, con San Juan Bautista. El historiador de arte John Rowlands ve este trabajo como uno de los retratos más conmovedores del arte, de un artista también, que siempre caracterizó a sus modelos con una moderación cautelosa. Basilea se había convertido en una ciudad turbulenta en ausencia de Holbein. Los reformadores, influidos por las ideas de Zwinglio, llevaron a cabo actos de iconoclastia y prohibieron las imágenes en las iglesias. En abril de 1529, el librepensador Erasmo se vio obligado a dejar su antiguo refugio para ir a Friburgo de Brisgovia. Los iconoclastas probablemente destruyeron algunas de las obras de arte religiosas de Holbein, aunque se salvaron las pinturas de las puertas del órgano de la Catedral de Basilea. La evidencia de las opiniones religiosas de Holbein es fragmentaria y no concluyente. El lado religioso de sus pinturas siempre había sido ambiguo, sugiere el historiador de arte John North, y así permaneció. Según un registro compilado para asegurar que todos los ciudadanos importantes suscribieran las nuevas doctrinas, el maestro Hans Holbein, el pintor, dice que debemos estar mejor informados sobre la mesa sagrada antes de acercarnos a ella. En 1530, las autoridades pidieron cuentas a Holbein por no asistir a la comunión reformada. Poco después, sin embargo, el artista fue incluido entre aquellos que no tienen serias objeciones y desean estar de acuerdo con otros cristianos.
Evidentemente, Holbein retuvo el favor bajo el nuevo orden. El Consejo Reformista le pagó una tarifa de retención de 50 florines y le encargó que reanudara el trabajo en los frescos de la Cámara del Consejo. Ahora eligieron temas del Antiguo Testamento en lugar de las historias anteriores de la historia clásica y la alegoría. Los frescos de Holbein de Roboam y del encuentro entre Saúl y Samuel tenían un diseño más simple que sus predecesores. Holbein trabajó para clientes tradicionales al mismo tiempo. Su antiguo mecenas, Jacobo Meyer, le pagó para que añadiera figuras y detalles al retablo familiar que había pintado en 1526. El último encargo de Holbein en este periodo fue la decoración de 2 esferas de reloj en la puerta de la ciudad en 1531. Los niveles reducidos de patrocinio en Basilea parecen haber motivado su decisión de regresar a Inglaterra a principios de 1532. Holbein volvió a Inglaterra, donde el ambiente político y religioso estaba cambiando radicalmente. En 1532, Enrique VIII se preparaba para repudiar a Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, desafiando al Papa. Entre los que se opusieron a las acciones de Enrique se encontraba el antiguo anfitrión y mecenas de Holbein, Sir Thomas More, quien renunció como Lord Canciller en mayo de 1532. Holbein parece haberse distanciado del entorno humanista de More en esta visita y engañaba a aquellos a quienes se lo recomendaban, según la opinión de Erasmo. En cambio, el artista encontró favor dentro de los nuevos círculos de poder radicales de la familia Bolena y Thomas Cromwell. Este último se convirtió en secretario del rey en 1534, controlando todos los aspectos del gobierno, incluida la propaganda artística. Moro fue ejecutado en 1535 junto con el obispo John Fisher, cuyo retrato también había dibujado Holbein. Los encargos de Holbein en las primeras etapas de su segundo periodo inglés incluyeron retratos de comerciantes luteranos de la Liga Hanseática. Los comerciantes vivían y ejercían su oficio en el llamado Steel Yard, un complejo de almacenes, oficinas y viviendas en la orilla norte del Támesis. Holbein alquiló una casa cercana en Maiden Lane y retrató a sus clientes en una variedad de estilos. Su retrato de Jorge Guise de Dansk muestra al comerciante rodeado de símbolos de su oficio exquisitamente pintados. Su retrato de Derrick Beck de Colonia, por otro lado, es clásicamente simple y posiblemente influenciado por Tiziano. Para el ayuntamiento de Steel Yard, Holbein pintó las monumentales alegorías El triunfo de la riqueza y El triunfo de la pobreza, ambas ahora perdidas. Los comerciantes también encargaron un cuadro callejero del Monte Parnaso para la procesión de la víspera de la coronación de Ana Bolena, el 31 de mayo de 1533. Holbein también retrató a varios cortesanos, terratenientes y visitantes durante este tiempo, y su pintura más famosa de la época fue Los embajadores. Este panel de tamaño natural retrata a Jean de Dinteville, embajador de Francisco I de Francia en 1533, y George de Selb, obispo de Lavaur, que visitó Londres el mismo año. La obra incorpora símbolos y paradojas, incluido un cráneo anamórfico, distorsionado. Según los estudiosos, estas son referencias enigmáticas al aprendizaje, la religión, la mortalidad y la ilusión en la tradición del Renacimiento del Norte. Algunos historiadores del arte sugieren que, en los embajadores, las ciencias y las artes, objetos de lujo y gloria, se miden con la grandeza de la muerte. No sobreviven ciertos retratos de Ana Bolena hechos por Holbein, quizás porque su memoria fue purgada luego de su ejecución por traición, incesto y adulterio en 1536. Sin embargo, está claro que Holbein trabajó directamente para Ana y su círculo. Diseñó una copa grabada con su diseño de un halcón parado sobre rosas, así como joyas y libros relacionados con ella. También dibujó a varias mujeres adjuntas a su séquito, incluida su cuñada Jane Parker. Al mismo tiempo, Holbein trabajó para Thomas Cromwell, como autor intelectual de la reforma de Enrique VIII. Cromwell encargó a Holbein que produjera imágenes reformistas y monárquicas, incluidas silografías anticlericales, y la portada de la traducción al inglés de la Biblia de Miles Coverdale. Enrique VIII se había embarcado en un grandioso programa de mecenazgo artístico. Sus esfuerzos por glorificar su nuevo estatus como jefe supremo de la Iglesia culminaron con la construcción del Palacio Nonsuch, iniciado en 1538. En 1536,
Holbein fue empleado como pintor del rey con un salario anual de 30 libras, aunque nunca fue el artista mejor pagado de la nómina real. El llamado creador de imágenes, Lucas Orenbold, ganó más, y otros artistas continentales también trabajaron para el rey. En 1537, Holbein pintó su imagen más famosa, Enrique VIII de pie en una pose heroica con los pies separados. Ha sobrevivido la sección izquierda de la caricatura de Holbein para una pintura mural de tamaño natural en el Palacio de Whitehall que muestra al rey en esta pose con su padre detrás de él. El mural también representaba a Jane Seymour e Isabel de York, pero fue destruido por un incendio en 1698. Se conoce por grabados y por una copia de 1667 de Remigius van Limput. Un retrato anterior de medio cuerpo muestra a Enrique en una pose similar, pero todos los retratos de él de cuerpo entero son copias basadas en el patrón de Whitehall. Por su parte, la figura de Jane Seymour en el mural está relacionada con el boceto y la pintura de Holbein. Jane murió en octubre de 1537, poco después de dar a luz al único hijo de Enrique, Eduardo VI, y Holbein pintó un retrato del infante príncipe unos 2 años después, agarrando un sonajero de oro con forma de cetro. El último retrato de Enrique de Holbein data de 1543 y quizás fue completado por otros, que representan al rey con un grupo de barberos cirujanos. El estilo de retrato de Holbein cambió después de que entró al servicio del rey inglés. Se centró más intensamente en la cara y la ropa del modelo, omitiendo en gran medida los accesorios y los escenarios tridimensionales. Aplicó esta técnica limpia y artesanal a retratos en miniatura como el de Jane Small y a grandes retratos como el de Cristina de Dinamarca. Holbein viajó con Philip Hobby a Bruselas en 1538 y dibujó a Cristina para el rey, que estaba evaluando a la joven viuda como posible novia. John Hatton, el embajador inglés en Bruselas, informó que el dibujo de Cristina de otro artista era baboso en comparación con el de Holbein. En opinión de algunos, el retrato al óleo posterior de Holbein es la pintura más hermosa de una mujer que jamás haya ejecutado, lo que quiere decir que es uno de los mejores retratos femeninos jamás pintados. El mismo año, Holbein y Hobby fueron a Francia para pintar a Luisa de Guisa y a Ana de Lorena, las cuales también fueron consideradas por Enrique VIII como posibles esposas. Desafortunadamente, ninguno de los retratos de estas primas ha sobrevivido. Holbein encontró entonces tiempo para visitar Basilea, donde fue agasajado por las autoridades y se le concedió una pensión. En el camino de regreso a Inglaterra, puso a su hijo Philip como aprendiz de un orfebre nacido en Basilea, en París. Holbein pintó a Ana de Cleves en el castillo de Burgau, posando de frente y con elaboradas galas. Esta fue la mujer con la que Enrique se casó en Düren, animado por Thomas Cromwell en el verano de 1539. El enviado inglés Nicholas Wotton informó que Hans Holbein ha tomado las efigies de Milady Ana y de Lady Amelia, la hermana de Ana, y ha expresado sus imágenes de forma muy viva. Sin embargo, Enrique estaba desilusionado con Ana en persona y se divorció de ella después de un matrimonio breve y no consumado. Existe la tradición de que el retrato de Holbein halagó a Ana, derivado del testimonio de Sir Anthony Brown. Enrique dijo que estaba consternado por su aparición en Rochester después de haber visto sus fotos y escuchado anuncios de su belleza, tanto que se le cayó la cara. Nadie más que Enrique describió a Ana como repugnante. El embajador francés, Charles de Marillac, la consideró bastante atractiva, agradable y digna, aunque vestía ropa alemana pesada y poco favorecedora, al igual que sus asistentes. Parte de la culpa de la desilusión del rey recayó en Thomas Cromwell, quien había sido fundamental en la organización del matrimonio y había transmitido algunas afirmaciones exageradas sobre la belleza de Ana. Este fue uno de los factores que llevaron a la caída de dicho ministro. Holbein había sobrevivido hábilmente a la caída de sus 2 primeros grandes mecenas, Thomas Moro y Ana Bolena, pero el repentino arresto y ejecución de Cromwell por cargos falsos de herejía y traición en 1540 sin duda perjudicó su carrera. Aunque Holbein conservó su puesto como pintor del rey, la muerte de Cromwell dejó un vacío que ningún otro mecenas pudo llenar. Irónicamente, fue el retrato de Holbein de Ana de Cleves lo que condujo en gran medida a la caída de Cromwell. Furioso por tener que cargar con una esposa que encontraba totalmente poco atractiva,
el rey dirigió toda su ira contra Cromwell. Por supuesto, este último había exagerado su belleza, pero no hay evidencia de que el monarca culpara a Holbein por supuestamente halagar la apariencia de la princesa. Además de los deberes oficiales de rutina, Holbein ahora se ocupaba de encargos privados, volviendo nuevamente a los retratos de los comerciantes de las Tillyard. También pintó algunas de sus mejores miniaturas, incluidas las de Henry Brandon y Charles Brandon, hijos del amigo de Enrique VIII, Charles Brandon, primer duque de Suffolk, y de su cuarta esposa, Catherine Willoughby. Holbein logró obtener comisiones entre los cortesanos que ahora competían por el poder, en particular de Anthony Denny, uno de los dos principales caballeros de la alcoba. Se acercó lo suficiente a Denny para pedirle dinero prestado. Pintó el retrato de Denny en 1541 y 2 años más tarde diseñó un reloj de sal para él. Denny formó parte de un círculo que ganó influencia en 1542 tras el fracaso del matrimonio del rey Enrique con Catalina Howard. El matrimonio del rey en julio de 1543 con la reformista Catalina Parr, cuyo hermano Holbein había pintado en 1541, colocó al partido de Denny en el poder. Holbein pudo haber visitado a su esposa e hijos a fines de 1540, cuando expiró su permiso de ausencia de Basilea. Ninguno de sus trabajos data de este periodo, y las autoridades de Basilea le pagaron 6 meses de salario por adelantado. El estado del matrimonio de Holbein ha intrigado a los estudiosos, que basan sus especulaciones en pruebas fragmentarias. Aparte de una breve visita, Holbein había vivido separado de su esposa Elsbeth desde 1532. Su testamento revela que tenía 2 hijos pequeños en Inglaterra, de los que no se sabe nada, excepto que estaban al cuidado de una niñera. La infidelidad de Holbein hacia Elsbeth puede no haber sido nueva. Algunos estudiosos creen que Magdalena Offenburg, modelo de la Virgen de Darmstadt y de 2 retratos pintados en Basilea, fue durante un tiempo la amante de Holbein. Otros, sin embargo, descartan la idea. Uno de los retratos era de Laida de Corinto, amante de Apeles, el famoso artista de la antigüedad griega que dio nombre a Holbein en los círculos humanistas. Cualquiera que sea el caso, es probable que Holbein siempre haya apoyado a su esposa e hijos. Y cuando Elsbeth murió en 1549, ella tenía dinero, y todavía poseía muchas de las prendas finas de Holbein, y por otro lado, había vendido el retrato que hizo su marido de ella, antes de su muerte. Hans Holbein murió entre el 7 de octubre y el 29 de noviembre de 1543, a la edad de 45 años. Karel van Mander declaró a principios del siglo XVII que murió a causa de la peste. Wilson considera la historia con cautela, ya que los amigos de Holbein asistieron a su cama, y Peter Clausen sugiere que murió de una infección. Describiéndose a sí mismo como «siervo de la majestad del rey», Holbein había hecho su testamento el 7 de octubre en su casa de Aldgate. El orfebre Juan de Amberes y algunos vecinos alemanes firmaron como testigos. Es posible que Holbein tuviera prisa, porque el testamento no fue presenciado por un abogado. El 29 de noviembre, Juan de Amberes, el modelo de varios de los retratos de Holbein, asumió legalmente la administración de los últimos deseos del artista. Es de suponer que pagó las deudas de Holbein, se encargó del cuidado de sus 2 hijos y vendió y distribuyó sus efectos, incluidos muchos diseños y dibujos preliminares que han sobrevivido. Se desconoce el sitio de la tumba de Holbein y es posible que nunca se haya marcado. Las iglesias de Santa Catalina o San Andrés, en Londres, son posibles ubicaciones ya que se encuentran cerca de su casa. La fama de Holbein debe algo a la de sus modelos. Varios de sus retratos se han convertido en íconos culturales. Creó la imagen estándar de Enrique VIII. Sin embargo, al pintar a ese rey como un héroe icónico, también transmitió sutilmente la tiranía de su personaje. Los retratos de Holbein de otras figuras históricas, como Erasmo, Tomás Moro y Thomas Cromwell, han fijado sus imágenes para la posteridad. Lo mismo es cierto para la variedad de señores y damas ingleses, cuya apariencia a menudo se conoce solo a través de su arte. Por esta razón, John North llama a Holbein el camarógrafo de la historia de los Tudor. En Alemania, en cambio, se considera a Holbein como un artista de la Reforma y en Europa del humanismo. En Basilea, el legado de Holbein fue asegurado por su amigo Amerbach y por el hijo de este,
Basilius, quien recopiló su obra. Más tarde, el Amerbach Cabinet formó el núcleo de la colección Holbein en el Museo de Arte de Basilea. Aunque el arte de Holbein también fue valorado en Inglaterra, pocos documentos ingleses del siglo XVI lo mencionan. El arzobispo Matthew Parker observó que sus retratos estaban delineados y expresados a semejanza de la vida. A finales del siglo XVI, el retratista en miniatura Nicholas Hilliard escribió sobre su deuda con Holbein con estas palabras: «Siempre he imitado la manera de Holbein y la mantengo como la mejor». Tristemente, no se escribió ningún relato de la vida de Holbein hasta el libro del pintor, de Karel van Mander, a menudo inexacto, de 1604. Los seguidores de Holbein produjeron copias y versiones de su obra, pero no parece haber fundado una escuela. El biógrafo Derek Wilson lo llama uno de los grandes, únicos, de la historia del arte. El único artista que parece haber adoptado sus técnicas fue John Betts el Viejo, cuyo Hombre con gorra negra de 1545 tiene un estilo cercano al de Holbein. Los estudiosos difieren sobre la influencia de Holbein en el arte inglés. En opinión de Foister, Holbein no tuvo verdaderos sucesores y pocos imitadores en Inglaterra. La disparidad entre sus retratos sutiles e interrogativos de hombres y mujeres cuyas miradas nos siguen, y los retratos estilizados de Isabel I y sus cortesanos puede parecer extrema, tanto más ya que es difícil rastrear una sucesión estilística adecuada al trabajo de Holbein para salvar la mitad del siglo. Una calle en el centro de la ciudad de Múnich pasó a llamarse la calle de Holbein, en honor del artista en 1899, ilustrando su legado, en Alemania, como artista de la Reforma. Sin embargo, es en Inglaterra donde el legado de Holbein es más evidente. Una combinación de su prolífica producción artística y la fama de los modelos cimentaron su reputación y dio forma a nuestra noción visual de la Inglaterra Tudor. Sus retratos fueron tan influyentes y tan ampliamente copiados que se pueden ver muchas imágenes de este periodo de la historia inglesa como referencia visual a sus obras. No hay ejemplo más claro de ello que su retrato de cuerpo entero de Enrique VIII. Esta famosa imagen proyectaba la noción de salud, riqueza, poder y masculinidad, y fue ampliamente copiada por sus contemporáneos y sucesores, como Hans Ewart y Regimus van Lemput, así como por muchos artistas desconocidos. Quizás no haya otro retrato real que haya capturado con tanto éxito e incluso moldeado nuestra noción del retratado. Como resultado de esto, Holbein se ha ganado la reputación de halagar a sus modelos, y esto ha sido celebrado y satirizado en la cultura popular, más recientemente en el musical Six del West End, en la canción House of Holbein. Holbein no tenía estudio y, como tal, solo parece haber tenido un imitador directo, John Betts el Viejo. Sin embargo, su maestría en la pintura, en la captura de la luz y el espacio, y su incorporación de objetos personales en las imágenes, influyeron en los retratistas de los siglos XVI y XVII, incluidos Nicholas Hilliard, Rembrandt, Jan Vermeer, Van Dyck y Rubens. Holbein tuvo un resurgimiento a fines del siglo XIX cuando inspiró a varios artistas que abogaban por un mayor naturalismo en la pintura. Ha conservado su popularidad desde entonces y también se puede ver que su estilo y técnicas se extienden hasta el día de hoy, influyendo en varios artistas modernos. Holbein pertenecía a la generación posterior al mayor florecimiento de artistas en Alemania, que había visto a maestros como Alberto Durero dominar el mundo del arte europeo. Ahora los maestros eran menos, y quizás un poco menos brillantes, pero Hans Holbein fue sin duda el mejor de ellos, y un pintor verdaderamente internacional de su tiempo. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Hans Holbein el joven, gran pintor y retratista del siglo XVI. Espero que les haya gustado, y les agradezco de antemano todos sus comentarios. Háganme saber si han podido apreciar algunos de los cuadros de este gran artista renacentista en alguno de los museos en los que se exhiben y qué les ha parecido. Igualmente, quisiera enviar un cordial saludo a María de la Torre, Isadora Bruce, José Miguel de los Ríos y a Marcelo Guarachi. Y a todos los que también ven, comentan y son suscriptores del canal. Y a continuación, quisiera terminar este video ofreciéndoles una muestra más amplia de la obra de Holbein. ¡Feliz día y hasta pronto!